Vamos a pasar a este segundo panel que tiene que ver con básicamente lo que son percepciones desde el sector productivo, ¿verdad? Desde el sector privado, cómo ven esta iniciativa, la posibilidad de que ojalá se pueda aprobar en el corto plazo y, bueno, pros y contras que pueda tener para los sectores que ustedes conocen. Entonces, si quieren, para no hacerlo complicado, iniciamos con una ronda de unos 5 o 10 minutos en el orden que estamos acá sentados. Así que, adelante. Perfecto. Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Martí Jiménez, soy el presidente de la Cámara Nacional de Turismo de Costa Rica y efectivamente somos una de las industrias en este momento muy dolientes por el tema de tipo de cambio. Más allá de lo obvio, si nos comparamos, de nuevo, nuestra industria con países, con la moneda, con el tipo de cambio, perdón, con el tipo de cambio de la moneda de los países destino a donde van los estadounidenses y donde van los europeos, que son nuestro principal mercado, la revaluación relativa del colón contra el dólar y el euro versus esas otras monedas ha sido brutal en los últimos 3 años. O sea, no solo el tipo de cambio propio contra el dólar o contra el euro que tenemos localmente, digamos que se ha estabilizado, podría ser uno, pero nosotros competimos con otros destinos que la moneda se sigue, ¿verdad? Se sigue comportando, sigue habiendo transacciones, entonces nos hemos vuelto más y más y más descompetitivos. Entonces, eso ha sido, tiene 2 efectos, uno en la demanda de turismo, que la hemos visto, ¿verdad? En las noticias lo han podido ver, en los últimos 6-7 meses ha decaído, porque nos volvimos muy caros, independientemente cuáles sean las razones, los responsables o no, etcétera, simplemente por el mercado, digamos, por tema de tipo de cambio nos volvimos muy caros, entre otras razones. Entonces tenemos un problema de demanda y por supuesto tenemos un problema de microeconomía en nuestras empresas a la hora de llegar a pagar los gastos en colones, que son una gran parte. Entonces, sin lugar a dudas, cualquier iniciativa que nos llegue a bajar por lo menos, en este caso obviamente somos dolientes, entonces nos serviría que suba un poco el tipo de cambio, pero en todo caso que lo estabilice, que sea algo predecible, como decía Francisco, el tema es que la incertidumbre al final se transfiere en algún costo en el camino, nos parece más que bienvenido, y así que esa sería mi reacción inicial, y paso aquí el micrófono a los demás. Muchas gracias, Luis. Muchísimas gracias. Bueno, gracias Luis y el señor diputado por la invitación. Como lo dijo Luis, hablo desde la perspectiva civil y obviamente desde el sector empresarial, como expresidente de la Cámara de Exportadores de Costa Rica y también de la Federación Centroamericana del Caribe de Cámaras de Exportación. Pero yo creo que hay un puesto que no voy a dejar de decir que asumí, que también creo que puedo ayudar en la discusión en este momento, y como expresidente del Instituto Nacional de Seguros. Y quiero decir que a título personal festejo primero la redacción del proyecto de ley. No fui parte de los que lo redactaron, entonces soy una persona neutra de afuera que ahora sí puede hablar en contra del tipo de cambio. Antes no podía, pero tal vez decir que felicito porque esta es una solución, primero que nada, técnica, ¿verdad? No es política, y yo creo que eso hay que resaltarlo. En segundo tema, creo que es importante resaltar que aunque es un tema técnico, podría ser muy complejo para la población en general, y debemos de hacer esta discusión lo más sencilla posible para el pueblo en general, para apoyar y acelerar este proyecto en realidad. Y tal vez en estos foros, tal vez una de las cosas que más nos cuesta es hacerlo sencillo cuando somos técnicos, ¿verdad? Y transmitir ese pensamiento a la población. Y desde esa perspectiva quiero decirles varias cosas. Uno, el objetivo del proyecto desde el momento en que lo leí no es resolver el tema cambiario al sector
comercio exterior, porque en realidad no solo es al exportador y al turismo, sino a la ya dolarización de la economía. La economía costarricense, por índices internacionales, es una de las economías más dolarizadas. Y eso no es únicamente el sector comercio exterior, que está abierto más de un 90% a economía global. Entonces, eso en primer lugar, tanto desde la perspectiva de la importación como desde la exportación, somos una economía abierta más de un 90%. Además, dependemos de la moneda extranjera desde la perspectiva de la inversión extranjera directa. Ahora, es interesante porque aunque es un tema técnico, también hay que decir una realidad. En este momento, las instituciones públicas, ninguna deja de transar en dólares. Todas transan en dólares, ¿verdad? Inclusive hay instituciones públicas como lo son el ICE y el INS que tienen sus reservas en dólares y que además en sus licitaciones públicas adjudican en dólares, ¿verdad? Entonces la economía está dolarizada, ¿verdad? Entonces yo no concuerdo, y eso lo digo muy francamente, con la posición de el miembro de Junta Directiva, el señor Guardia, con relación al tema del tipo cambio y el diferencial cambiario, ¿quién se lo va a asumir? Y como lo dijo claramente el economista, no es una función del Estado, ni de Hacienda, ni de el Banco Central poner distorsiones en el mercado al comercio internacional. No es una función. Y esos impuestos que está generando el Banco Central a través de las transacciones de venta y de compra son una distorsión al mercado y al comercio internacional, que además le está costando al país. Y ahí voy a decir que creo que deberíamos de ser muy claros que es un ganar-ganar. ¿Por qué es un ganar-ganar? Porque efectivamente no vamos a dejar de tener deuda, por ejemplo, Hacienda no va a dejar de tener deuda en el extranjero en dólares, y los dólares que le entran del pago de los impuestos, que serían de este proyecto de ley, los va a netear y los va a pagar a la deuda en dólares. Y estaríamos evitando el costo de la doble transacción de compra y venta de dólares en el mercado, ¿verdad? Eso estamos hablando de muchísimo más de 400 millones de dólares para el sistema productivo nacional. Y la otra es que le trae un beneficio al Estado, beneficios de tiempo, porque obviamente va a ser mucho más sencillo, menos proceso operativo para las empresas pagar en dólares, porque ya reciben dólares, pagan en dólares. Al final de cuentas, lo que decía el doctor Jorge Guardia es un tema contable, de cómo se contabiliza. Pero hoy en este momento muchas de las transacciones de las instituciones públicas ya están dolarizadas. Entonces en realidad va a ser un neteo de las transacciones. Eso por un lugar, y pues sí, obviamente ahí se perjudica a un sector, que es el cambiario, el que vive del tema de las transacciones cambiarias, pero en realidad se va a beneficiar el Estado desde la perspectiva, inclusive si logramos facilitar más los trámites, pues de que haya mayor ingreso para el sector comercio exterior y por supuesto eso transmitirlo en renta, porque los beneficios que se generan, por supuesto, para el sector productivo siempre se van a ver reflejados también en beneficios para Hacienda desde la perspectiva de los impuestos a aquellos que pagan impuestos. Pero seamos realistas, hoy, por ejemplo, zonas francas pagan considerablemente temas de caja, temas de salarios, temas del IVA, ¿verdad?, entre otros aspectos importantes. Yo creo que este proyecto lo que más trae definitivamente son beneficios para el país, no solo para un sector. Adicionalmente creo que es una modernización del sistema de pagos hacia el sector público y que le va a traer más beneficios, no solo al sector privado, sino al sector público en general, que lo que podría traerle alguna discusión de algún tipo por minucencias de algunos impuestos que se cobran que no lo corresponden al Banco Central cobrar. Muchas gracias. Quiero comenzar diciendo que apoyo el proyecto de Daniel, por coherente, por lógico, por simple. Es un proyecto sencillo que simplemente lo que busca es eficientizar las transacciones. Me cuesta agregar nada más a lo que muy bien dijo Mónica, porque la mayoría de los argumentos que ella expuso yo los iba a plantear.
¿Qué puedo agregar desde mi perspectiva de microempresario? Porque soy un microempresario. En realidad yo estoy aquí sentado porque ninguno de Zonas Francas, ninguno de la Cámara de Agricultura, ninguno de UCAEP quiso venir aquí porque este lugar era para ellos. Entonces Luis me dijo que lo llenara yo como microempresario, pero mi rango de actividad es pequeño. Sin embargo, desde mi perspectiva pequeña de microempresario, también me he visto afectado, obviamente, por un tipo de cambio que ha perjudicado enormemente al productor nacional. Nosotros vendemos turrones y ahora, en vez de estar en la zona caliente, estamos en el piso. ¿Por qué? Porque el producto importado viene un 30% más barato y entonces el supermercado le da la zona más caliente. Entonces el productor nacional se ha visto afectado y nuestros costos no han bajado. Los costos en colones continúan exactamente igual y a veces en algunos casos un poquito más altos, como los salarios, porque los salarios no han bajado, a pesar de que el colón se ha revalorizado. Entonces, para exportar cuesta muchísimo más, no somos competitivos, Costa Rica es caro para producir y este proyecto, pues sin ser la solución absoluta, contribuye, es un paso correcto en la dirección apropiada. Prácticamente el problema es que tenemos una economía con un exceso de dólares creciente y va a seguir, fruto de nuestro éxito exportador, fruto de nuestro éxito como atractor de inversiones, y ese exceso de dólares tarde o temprano nos va a conducir a una dolarización, porque si no vamos a colapsar el sistema productivo nacional. Esa es la realidad. Y no sé por qué los grandes productores no tienen una voz más sonante, más fuerte, pero bueno, las crisis saltan hasta que saltan. Ojalá que podamos detenerla antes que salte y, pues como digo, esto es un pequeño paso en la dirección correcta. Bueno, muchas gracias y muy buenos días. Mi nombre es Priscila Piedra, yo soy socia de impuestos de Deloitte, pero hoy vengo en mi condición de vicepresidenta de la Cámara de Comercio. Y en este sentido, efectivamente, es un proyecto que nos alegra, ¿verdad? Como tal, es algo que se ha venido prorrogando desde hace muchos años. Yo tengo un pasado también en el Ministerio de Hacienda, fui directora general de Hacienda durante más de 8 años, y esto fue algo o una queja recurrente, ¿verdad?, del empresariado, que justamente por diferentes situaciones, porque estábamos con la reforma, porque estábamos con, ¿verdad?, diferentes momentos, no se le daba la prioridad que se requiere y que hoy se vuelve necesaria. ¿Qué puedo decir yo que no hayan dicho que no se haya dicho en esta mañana? Una cosa, decirle a don Francisco, vieras que sí hay una previsibilidad, porque efectivamente el pago de impuestos sí está influyendo en el tipo de cambio. Podemos ver cómo los 15 y los 30, cuando el 15 tenemos que pagar el impuesto sobre el valor agregado y los 30, planillas y demás, el impuesto cae, o sea, el tipo de cambio cae. Para muestra un botón, sabemos ya que para finales de febrero y todo el mes de marzo vamos a tener un tipo de cambio muy bajo, porque las empresas tienen la necesidad de ir a comprar colones para pagar sus impuestos, y eso indudablemente genera, ¿verdad?, esa presión que si lo vemos claramente, y aquí me disculpa porque yo soy abogada, entonces tal vez no vaya a decir los términos económicos precisos, pero sí pone en manifiesto que existe una doble transacción, o sea, una situación en la que se está forzando innecesariamente el tipo de cambio si eliminamos esa distorsión en la cual las empresas pueden pagar con la moneda en la que están generando. Y es que además tenemos que verlo, o sea, si lo vemos incluso desde el punto de vista contable, también tenemos muchísimas empresas que tienen su moneda funcional en dólares, ¿verdad? Incluso previstas hasta por el mismo Estado, concesiones públicas, licitaciones, una gran cantidad de entidades que, como les digo, es el mismo Estado el que ha generado que ellas tengan su moneda funcional en dólares, sin ni siquiera entrar a hablar de temas de zonas francas o turismo, ¿verdad?, que indudablemente sabemos que su ingreso principal viene en esa moneda.
Y dicho esto, yo lo que sí creo es que al proyecto hay que hacerle algunas precisiones. Ustedes hablaron ahora también del tema de cuál es el tipo de cambio que tenemos que utilizar. Ya no, la ley de renta, la ley del impuesto sobre el valor agregado y el Código de Normas y Procedimientos, justamente en la reforma de la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas se había puesto que era el tipo de venta del Banco Central. Entonces deberíamos también, ¿verdad? No estoy diciendo cuál es, sino que el tipo de cambio que se establezca también sea consistente en lo que ya dicen esas normativas. Y un aspecto muy, muy importante, además de lo que haya que tomar en cuenta, es que hay que modificar el artículo 5 de la ley del impuesto sobre la renta, que es el que obliga a las empresas a que al final de su cierre contable tengan que hacer su cambio de sus estados financieros a colones, porque el impuesto tiene que pagarse en colones. Entonces, si no tocamos ese artículo, vamos a seguir con esa necesidad, que además nos va a resolver un tema muy importante que es histórico, y todos los que aquí han pasado algún momento por el tema de hacer alguna fiscalización o además en tributos, nos va a resolver el tema del diferencial cambiario a nivel del impuesto sobre la renta, que es un tema que tenemos litigios desde el año 97 que siguen sin resolverse, ¿verdad? Entonces, creo que desde esa perspectiva y al transparentar las transacciones y permitir que efectivamente yo pueda hacer que el pago de mis impuestos sea también en dólares, le haría ahí también el anuncio de que me permitan también presentar mis estados financieros también en dólares, ¿verdad? Para ser consecuente, eliminaríamos ese tipo de restricciones y generaría, digamos, una mayor transparencia. E incluso a nivel del propio gobierno, creo que fortalecería también la función que tiene el Ministerio de Hacienda como caja única, ¿verdad? Porque le permitiría llevar ahora sí, ¿verdad?, un efectivo control y determinar en qué mes tiene que estarle trasladando a las empresas, porque todas contratan en dólares. O sea, lo cierto es que todas contratan en dólares, que tenga la posibilidad de efectivamente generar esas transferencias de conformidad con las necesidades que ya hoy en día tienen. Entonces, creo que de verdad es un proyecto que desde el sector productivo se ve con muy buenos ojos, y nada más esos puntitos que creo que lo haría mucho más estructurado y que le dé mucha más fortaleza para que no se generen posteriormente diferencias. Bueno, muchísimas gracias por esta primera ronda. Un comentario acá del señor diputado. Muchas gracias. Yo creo que concluimos en general que es un paso importante en la dirección correcta. Y como lo dije, no es un proyecto que resuelva la vida a ningún sector en particular, pero sí es un proyecto que se da paliando una realidad que ya todos conocemos, y es que este país, como bien lo señalan, está muy dolarizado, ¿verdad? Entonces hay que facilitar las transacciones que se den en esa moneda. Más bien, doña Priscila, me dejó luego su contacto para que, dada su experiencia en Hacienda, podamos hacer las modificaciones que correspondan en otras leyes, más bien para efectos de que la entrada en vigencia de esta sea de la mejor forma posible. No digo que pueda pasar por esta necesariamente, porque ya está presentada, ya está la exposición de motivos, y no sé si lo hace conexo o no el hecho de tocar otra ley, pero puede revisarse para efectos de ver si se puede modificar esta, o bien redactar un complemento rápidamente que pueda entrar en la corriente legislativa y que facilite entonces el tema de los estados financieros en la moneda norteamericana. Muchísimas gracias. Sí, Mónica. Yo es que quería darle palabra a los demás y no quería como agarrar todo el tema, pero aprovechando que tenemos una segunda ronda, yo no estoy de acuerdo tampoco con cambiar en la redacción el hecho de la frase de transacciones a impuestos, y vuelvo al tema del derecho, ¿verdad? Aunque no soy abogada, soy más financiera y economista. Pero ¿por qué? Porque hoy el sector público no tiene limitación para la venta, ¿verdad?, de servicios, por ejemplo, lo que hace el ICE y lo que hace el INSS en dólares y colones. No tiene limitación tampoco desde la perspectiva de la licitación pública en dólares o colones. ¿Y por qué? Si el sector público no lo tiene, sí lo va a tener el sector privado. Yo creo que al contrario, más bien beneficia a que todos estemos bajo la misma mesa y que efectivamente esas distorsiones se eliminen en el mercado cambiario. Entonces, yo no estaría de acuerdo en hacer una modificación en el proyecto de ley que se deje de decir transacciones, porque el sector privado solo puede pagar en colones, pero el sector público sí puede contratar en dólares y colones. ¿A cuenta qué? Bueno, muchísimas gracias por estas primeras intervenciones.
bueno, agregan además de digamos, observaciones puntuales acerca de eventuales mejoras al proyecto o también oportunidades para también eliminar otras distorsiones que sin duda existen, como las que ya se habían mencionado, digamos, el impuesto al cambio de moneda que cobra el Banco Central. Eso no tiene ninguna razón de ser. Somos el único país en la que se cobra una transacción de ese tipo. En un año, más o menos, lo que se ganan las casas de cambio y los bancos por el cambio de moneda son 400 millones de dólares y el 25% se lo lleva el Banco Central. Entonces, 100 millones de dólares, básicamente por hacer nada, está cobrando el Banco Central. Incluso, digamos, iría más allá, no es por hacer nada, es por introducir distorsiones y hacer que cosas no funcionen como deberían en la economía. La posibilidad de llevar los estados financieros en dólares y presentar cuentas en dólares, también lo había mencionado Rudolf Lucke, que se acaba de ausentar del Ministerio de Hacienda, pero sin duda es un paso importante también para eliminar otros costos de transacción, de llevar dobles contabilidades en dólares y colones, que simplificaría la vida de quienes desarrollan actividades productivas en Costa Rica. Tenemos hasta el mediodía. Yo podría seguir con algunas preguntas y estoy seguro que ustedes también tienen otros comentarios, pero no sé si les parece, si abrimos más bien acá a los participantes si tienen alguna consulta, alguna observación,